Break virtual, retomamos. ¿Qué vamos a hacer de forma clínica en esos pacientes? Bueno, primero, hay que categorizar el inicio del cuadro, si fue súbito o si fue progresivo. Y con esto categorizaremos o dividiremos si probablemente la causa de la disminución de ese estado de conciencia es metabólico, puse neurológico, pero debería decir estructural. ¿Ok? Con eso empezamos a definir. Y luego, en la historia clínica debemos hacerlo sí o sí, porque el paciente no nos va a responder. Tiene que ser con parientes y amigos. Definir cómo fue, abrupto o gradual, si hubo queja de cefalea. Esto nos hace pensar en o descartaría la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Si presentó con alguna debilidad o vértigo, para pensar si pasó algo en la fosa posterior. ¿Qué enfermedades médicas previas tenía? Diabetes, hipertensión, enfermedad hepática, enfermedad renal. Y si tiene una historia psiquiátrica y o neurológica previa y si esa enfermedad psiquiátrica está siendo tratado. Esto es porque muchos pacientes con alteraciones psiquiátricas suelen intoxicarse por fármacos y preguntar si tenía acceso libre a esas mismas drogas. Y los antecedentes neurológicos deben incluir el antecedente de epilepsia y o crisis convulsivas recientes o de reciente aparición. Eh, Esto para saber si el paciente no se encuentra en un estado epiléptico. Y luego la valoración neurológica previa no debe ser tan exhaustiva, debe de ir francamente a determinar causas reversibles, rápidas y peligrosas desde coma. Debemos hacer un examen físico general francamente basado en el ABC, de lo cual debemos de tener signos vitales, mucho ojo en la oxigenación y la presión arterial. Buscar rápidamente si existen datos de ingestión de drogas como marcas como agujas o aliento a alcohol hepático o renal y buscar rápidamente rigidez de nuca. Básicamente la exploración neurológica inicial del paciente en coma va dirigido a funciones de tallo cerebral. Obviamente debemos de ver el nivel de conciencia. Es lo primero que vemos en un paciente, es decir, ¿está consciente normal, como ustedes cuando me están escuchando? ¿Está estuporoso, está somnoliento o está en coma? En base a eso, organizar rápidamente nuestra exploración. Algo que no puede faltar son pupilas, tamaño, posición, reactividad a la luz, y otra cosa que deben de ver antes de ver las pupilas es la apertura ocular, si es espontánea, si es al dolor, si es a estímulos verbales y cómo se cierran los párpados, si existe resistencia a la apertura ocular, si no existe resistencia y cómo se cierran, si se cierran abruptamente o se cierran como si estuvieran bajando una ventana. Y luego, después de ver esa parte en los ojos, deben de ver el patrón respiratorio. Eso es muy, muy importante. Hay patrones respiratorios que se integran en el tallo, que se integran en la corteza, etcétera. Los veremos un poquito más adelante. Y explorar los reflejos de tallo cerebral y las respuestas motoras. Bien, existen múltiples esquemas. Existe la escala de coma de Ford, que fue muy famosa. Y la más famosa de todas es la escala de coma de Glasgow, que muy a mi pesar, porque no es una escala neurológica, es una escala para trauma, es la mejor manera de comunicar el estado de conciencia de un paciente entre médicos generales y personal profesional de salud no médico, y entre médicos generales no neurólogos o médicos no neurólogos. Pero debemos deberla hacer y debemos saber qué significa. La escala de coma de Glasgow tiene 15 puntos totales. Si nos da 15 es normal. Lo menos que puede dar es 3. Tiene 3 partes importantes, 3 ítems. Es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta ocular es
Espontánea, 4 puntos. Cuando se le habla, 3 puntos. Al dolor, 2 puntos. Nunca, 1 punto. La respuesta verbal tiene 5 puntos. Orientado en tiempo, lugar y persona, 5 puntos. Lenguaje confuso, desorientado, 4 puntos. Inapropiado, reniega, grita, etc. 3 puntos. Ruidos incomprensibles, 2 puntos. Y la respuesta motora tiene 3 puntos. Obedece instrucciones, 6 puntos. Localiza el dolor, 5 puntos. Se retira o aleja del estímulo, 4 puntos. Flexión normal, 3 puntos. Y en total 15. Y deben anotar escala de Glasgow tanto en apertura ocular, tanto en respuesta verbal, tanto en respuesta motora. ¿Y qué significa? Esto fue hecho para trauma, no es válido para comas metabólicos, porque el principal objetivo de la escala de coma es intubar a todos los pacientes que tengan 8 o menos de 8 en la escala de coma de Glasgow, y luego intuban a pacientes que convulsionaron, y eso no es válido. Para la intubación, para casos de coma traumático sí es válido intubar, pero comas metabólicos no. ¿Qué significa la escala de coma de Glasgow en caso de trauma? Nos da el grado de supervivencia de los pacientes. Los pacientes con un traumatismo craneoencefálico que tienen una escala de coma de Glasgow de 13 a 15, que es categorizado como leve, su supervivencia será del 87%, de 9 a 12, 84%, de 6 a 8, 51%. Por eso se tienen que intubar todos los pacientes que tengan escala de coma. Y de 3 a 5, solo el 4% de los pacientes sobreviven. Bien, las pupilas. Ya dije que ver antes de las pupilas, la apertura ocular. Pero en las pupilas, ¿qué tenemos que ver? Si son simétricas, se les llama isocoria. Si existe midriasis, es decir, si están dilatadas, son midriáticas. Si existe miosis, están puntiformes. O si existe anisocoria, si una pupila está más grande que la otra, se llama anisocoria, siempre y cuando esa diferencia sea mayor a 3 milímetros. Ojo, siempre preguntar antecedentes o ver si no existe brillo en esa pupila que se encuentra anisocórica, porque muchos pacientes adultos mayores tienen lentes intraoculares y suelen dar la franca apariencia de que la pupila está anisocórica. Bien, ¿qué significan? Las pupilas mióticas, es decir, muy pequeñas, frecuentemente se frecuentan en intoxicaciones por opiáceos, organoforados o barbitúricos. Las pupilas midriáticas, es decir, muy grandes, se presentan con la presencia o toma de algunos fármacos como anticolinérgicos, como antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos o algunos estudiantes como ustedes que se toman anfetaminas para estudiar, suelen tener las pupilas dilatadas. Cocaína también dilata las pupilas, también los traumatismos craneoencefálicos. Las pupilas reactivas, es decir, aquella pupila que no reacciona a la luz, es de mal pronóstico. Y si es unilateral, nos lleva a actuar con urgencia en la realización de una tomografía. Aquí les dejo los signos probables en caso de que las pupilas se encuentren de tal o cual cosa. Es el significado probable. Cuando las pupilas son isocóricas, mióticas y normotrativas, generalmente va a ser una encefalopatía metabólica, como dijimos, intoxicación por opiáceos, órganos forados o una lesión diencefálica. Cuando las pupilas son isocóricas, mióticas y arreactivas, es decir, que no reaccionan a la luz, generalmente existe una lesión en la protuberancia. Cuando son isocóricas intermedias y arreactivas, generalmente la lesión suele ser estructural y suele ser mesencefálica. Cuando las lesiones son mióticas, cuando las pupilas son mióticas, unilaterales y reactivas, la lesión puede ser bulbomedular. Cuando son isocóricas, es decir, asimétricas, midriáticas y reactivas, puede ser una lesión vulvar o encefalopatía anóxica o fármacos. Midriasis reactiva unilateral, eso es una condición de urgencia, el paciente se está herniando, necesita una tomografía y necesita después de la tomografía, y dependiendo del hallazgo de la tomografía, la valoración urgente no por un neurólogo, sino por un neurocirujano, porque se está herniando. La causa puede ser un hematoma
hemisférico que esté comprimiendo hacia abajo el uncus, o bien una hemorragia subaracnoidea. Bien, otra de las cosas que tienen que valorar es el parpadeo y la posición de reposo y los movimientos oculares. Veamos, el parpadeo espontáneo y provocado, es decir, provocado por el reflejo corneal, dependen de la integridad del encéfalo y sus conexiones con la corteza cerebral. Bien, el parpadeo o ausencia nos puede informar de lesiones estructurales. Si los ojos están cerrados, nos informan que el funcionamiento del núcleo facial es correcto. Si el paciente está tóxico de un lado, es decir, existe una lesión homolateral del tercer par craneal y hay que apurarnos porque puede ser por una hernia. Si existe ausencia de reflejo corneal, indica una lesión en la protuberancia o mesencefálica baja. Bien, siempre hay que tratar de ver los reflejos oculovestibulares. Estos reflejos oculovestibulares no se exploran en los pacientes conscientes, solo se exploran en los pacientes con una alteración de la conciencia, cuando ustedes previamente han descartado que el paciente tenga una lesión cervical. En los pacientes conscientes se exploran los movimientos oculares voluntarios. En los pacientes con alteración de la conciencia se explora el reflejo oculocefálico, es decir, nos ponemos en la cabecera del paciente, abrimos los ojos y desviamos la cara hacia la derecha e izquierda, siempre, siempre, siempre con control cervical. ¿Qué es lo normal? Bueno, que cuando ustedes mueven la cara hacia el lado derecho, los ojos vayan más lentamente hacia el lado derecho, pero vayan. Lo anormal sería que no vayan, o lo anormal sería que los ojos giren del lado contrario a donde ustedes giraron la cabeza. Si ustedes giran la cabeza al lado derecho, y si los pacientes van hacia ese lado un poco después, implica normalidad de las estructuras del tallo cerebral. Si se puede y previa valoración de la membrana timpánica, ustedes deben de tratar de realizar estimulación que puede ser con agua caliente o con agua fría. Lo normal en un paciente a quien se le realiza esto es encontrar un nistagmo. ¿Qué es lo anormal? Encontrar una desviación constante de la mirada hacia el oído estimulado. Eso es anormal en este tipo de reflejos. Si no lo sabemos hacer, solo les recomiendo hacer los reflejos oculocefálicos y nunca, nunca, nunca describir ojos de muñeca. Van ustedes a describir el movimiento hacia el lado de la cabeza que yo he girado y después describir qué hicieron los ojos. Es decir, los ojos después de girar la cabeza a la derecha no fueron hacia ningún lado, se quedaron fijos, se fueron hacia el lado contrario o fueron lentamente hacia el lado estimulado. Es lo que deben anotar en sus notas. Lo que sigue en la exploración neurológica es el patrón respiratorio. Es muy importante que ustedes conozcan los patrones respiratorios. 4 son los patrones respiratorios, hay 6, pero los patrones respiratorios que ustedes deberían de conocer son la respiración de Cheyne-Stokes. Esto es una respiración periódica, pero esta respiración periódica es muy constante y nos implica una lesión diencefálica o hemisférica bilateral de origen estructural o metabólico. Existe otra hiperventilación neurológica central y esto nos indica una lesión mesencefálica, protuberancia alta o en ausencia de hipoxemia o acidosis grave. Una respiración amnéstica, una lesión protuberancial baja, y una respiración de Biot, que es de muy mal pronóstica, también conocida como atáxica, indica una lesión vulvar. Una respiración de Biot o atáxica es un patrón respiratorio que no tiene patrón, es completamente irregular y
Algunos médicos les llaman respiración de Meles-Boy, es decir, es un signo ominoso y de muy mal pronóstico. Aquí está la respiración de Cheyne-Stokes. Es una respiración periódica con apnea e hipopnea, donde predomina la apnea. Esto suele ser muy frecuente en acidosis metabólica, en enfermedades metabólicas y en algunas ocasiones indica una lesión estructural, pero una lesión estructural diencefálica. Esta es la respiración atáxica o de Biot, es decir, que es de muy mal pronóstico. No existe ningún patrón respiratorio. Nos debemos apurar y este paciente probablemente sí deba ser intubado para preservar la vida. La respiración neurológica central o respiración de Kussmaul es una respiración siempre rápida, siempre rápida, siempre rápida, pero superficial. Esto nos indica una afección del mesencéfalo o protuberancia alta. Siempre hay que descartar acidosis grave o hipoxemia porque se puede presentar después de un paro cardiorrespiratorio. Y aquí están los patrones respiratorios: Cheyne-Stokes, atáxica y neurógena central. ¿Qué reflejos de tallo cerebral debemos investigar? El reflejo oculocefálico, ya les dije, lo tienen que describir y nunca describir simplemente ojos de muñeca. Eso no sirve para nada al experto neurólogo o neurocirujano que explorará después a su paciente. No sirve describir cuál fue el movimiento de la cabeza y cuál fue la reacción ocular. Hay que explorar el reflejo oculovestibular, hay que explorar el reflejo corneal. Esto es decir, ¿cómo se explora el reflejo corneal? El reflejo corneal se explora con un hisopo, el cual van ustedes a alargar. Hay que tocar con la menos cantidad de material la córnea del paciente, es decir, la parte blanca del ojo. Cuando toque este reflejo no se hace en pacientes conscientes, solo en pacientes en coma. Cuando ustedes tocan la parte blanca, el paciente gesticula porque le causa dolor. Es un reflejo disináptico de tallo cerebral y eso es lo que deben de tener cuidado de no sujetar muy abajo el ojo. Al abrir el ojo deben de sujetarlo por arriba de la ceja. El reflejo nauseoso se explora introduciendo algún objeto, generalmente una batelenguas estéril, en la parte posterior de la faringe y ver si existe o si no existe. Al mismo tiempo debemos explorar ahí mismo el reflejo tusígeno. Si el paciente ya se encuentra intubado, con una aspiración gentil de secreciones hecha por ustedes o por el enfermero o enfermera a cargo del paciente, será suficiente. Aquí está la manera de realizar la prueba de oculocefálica, de ojos de muñeca, mal llamado. No los lleven de decir así. En la posición neutra, siempre con control cervical, dar a la derecha o dar a la izquierda, ambas es válido. Dice, fíjese bien, el tallo encefálico intacto dirigirá a los ojos en la dirección opuesta, es decir, ustedes girarán para acá y los ojos irán para allá. Si el paciente está sedado, prácticamente ustedes girarán a la derecha y los ojos irán a la derecha. Si el paciente solo está en coma de manera normal, el paciente dirigirá los ojos contrario a donde ustedes giran. Ojo, no poner ojos de muñeca, siempre describir lo que hizo el paciente. Los reflejos oculovestibulares siempre se hace después de haber visto que la membrana timpánica de los pacientes está intacta. Meten agua caliente o agua fría y esperan un segundo. El tallo encefálico intacto del paciente reaccionará con una desviación conjugada de los ojos hacia el oído que se está introduciendo el agua. Cuando esta agua es fría, cuando es caliente, se alejará del estímulo. Reflejo corneal, lo que dijimos, ojos abiertos, ustedes sujetarán por arriba de esta línea los ojos, tratan de tocar yendo de lado la córnea y observan si gesticula, es normal.
Reflejo nauseoso y reflejo tusígeno se explora como habíamos dicho, y aquí están las vías que se estimulan al realizarlo. Y bueno, la última parte de la exploración neurológica en coma es ver la respuesta motora de los pacientes. Tienen que explorar al dolor que hacen los pacientes. Si localiza, si retira, si hay flexión normal o anormal o si existe respuesta plantar. ¿Qué estímulos dolorosos? La manera más correcta de decir estímulo, no debemos decir doloroso, sino estímulo nociceptivo. Yo la amplié porque esto se trata de una clase. Podemos hacer tres. Uno, presionar en la ceja, justo donde sale el segundo par craneal, que es una zona dolorosa. Podemos estimular el lecho ungueal o podemos tocar el esternón. Esto es en cuanto se refiere a los estímulos dolorosos del cuerpo, es en el dedo y en el esternón. Y en la cara lo podemos hacer en la emergencia del segundo par o bien en los dos arcos mandibulares, eh, lo que se conoce como maniobra de Foix. Ojo, es francés, se escribe Foix, pero la manera correcta de pronunciar es Foix. Bien, ¿qué esperamos encontrar? Una gesticulación cuando oprimimos el segundo par, una gesticulación cuando oprimimos el arco mandibular y anotar si esta gesticulación es simétrica o asimétrica. ¿Qué esperamos encontrar cuando estimulamos el esternón? Uno, que el paciente vaya a quitar la mano del dolor, y eso es localizar dolor. Que el paciente trate de quitarse el estímulo, que es retiro del dolor. O bien la extensión anormal o flexión anormal, que veremos que son posiciones que veremos después, que son signos ominosos cuando pasan de una a otra. Tengo una imagen para explicárselos de manera detallada. Y también parte de la respuesta motora de los pacientes es explorar específicamente la respuesta plantar, que es el reflejo de Babinski. Hay que buscarlo profusamente, como ustedes saben, con una batelenguas estéril en la planta del paciente y anotar si esa respuesta plantar es extensora, flexora, indiferente, y si es igual en la pierna izquierda o en la pierna derecha. A esta posición se le llama postura de decorticación. Decorticación se obtiene cuando estimulamos a un paciente, cuando solo está afectado la corteza cerebral. Es decir, si existe un hematoma epidural en la corteza muy pequeñito, pero que haga que el paciente tenga alguna alteración de la conciencia, va a flexionar los brazos. Es una postura de flexión anormal, pero es una postura de decorticación. Bien, esto es flexiona los brazos y extiende las piernas. Los brazos estarán doblados hacia adentro y hacia el cuerpo, y las muñecas y los dedos estarán doblados y sostenidos sobre el pecho. Se dan lesiones hemisféricas difusas o diencefálicas con el tallo, ojo, el tallo cerebral preservado. Aquí me detengo un momento. Ustedes recordarán en el mesencéfalo una estructura que se llama núcleo rojo. Ese núcleo rojo está comprobado en algunos animales inferiores, establece vías rubroespinales. Esa estructura anatómica hace la diferencia entre una postura de decorticación y una postura de descerebración. A esa transición entre la flexión de decorticación y la extensión de descerebración se le llama deterioro rostrocaudal, y cuando ocurre es un signo ominoso y de urgencia y de mal pronóstico. Cuando eso ocurre, generalmente tienen un proceso expansivo en la corteza cerebral, llámese hemorragia, hemorragia subdural o hemorragia epidural o hemorragia subaracnoidea, que está en expansión y requiere
atención médica de urgencia por un neurocirujano previa tomografía. Y bien, esta es la postura de descerebración con extensión de las piernas y brazos ambas hacia afuera e implica lesiones a las vías motoras. Aparecen lesiones de tallo cerebral, ojo, por debajo del núcleo rojo, y esa pues será una pregunta de examen, por supuesto. ¿Qué debemos hacer en el manejo inicial de un paciente con deterioro de la conciencia? Primero, control de la vía aérea. Como ustedes saben, ABC. Tienen que asegurarse que su vía aérea esté segura, que el paciente esté respirando y que el paciente tenga una oxigenación adecuada. Esto es aspirar secreciones, administración de oxígeno por mascarilla, y con su valoración e historia clínica, no solo en la escala de coma de Glasgow, determinar si el paciente requiere de ventilación mecánica o no. Me detengo un poco. Muy importante determinar si el paciente requiere de ventilación mecánica o no, y realizar una valoración neurológica rápida antes de la sedación o intubación, porque una vez sedado el paciente y su exploración neurológica no será válida para un neurólogo que en una valoración secundaria ayude a la valoración y abordaje de este tipo de pacientes. Después, como saben, el control hemodinámico. Hay que monitorizar la frecuencia cardíaca, hay que verificar en un electrocardiograma que el paciente no se esté infartando o tenga una arritmia letal que haga que la presión arterial baje súbitamente hasta niveles permisivos. Hay que tener una monitorización respiratoria con frecuencia, patrón y saturación. Hay que medir la tensión arterial y la temperatura. Esto es por si hay presencia de fiebre y sospecha de neuroinfección, actuar de manera apropiada. Hay que asegurar una vía de perfusión periférica de calibre ancho que permita la administración de medicamentos y fluidos rápidamente, o dos vías periféricas en caso de choque. Un paciente con alteración de la conciencia es prioritario, sea cual sea su causa, metabólica o estructural, la colocación de una sonda de gastrostomía. Si no existen contraindicaciones de hacerlo, esto es decir, como una fractura de los huesos propia de la nariz en trauma o sinusitis. Una sonda vesical. Esto nos permite asegurar el vaciado de la vejiga, cuyo control puede estar alterado o anulado en un paciente en coma profundo. Nos ayuda a obtener una muestra y descartar infecciones urinarias que en pacientes adultos mayores pueden ocasionar una alteración de la conciencia. Nos ayuda para controlar el nivel de diuresis emitido horario y diariamente, para saber mantener un balance hídrico adecuado y exacto. ¿Qué pruebas sanguíneas debemos de tomar? Detección de drogas y sedantes si tenemos la sospecha clínica de que esto ha ocurrido, pruebas de función hepática, una biometría y tiempos de coagulación, pruebas de función tiroidea. Como vimos en la explicación inicial, el hipotiroidismo es una causa frecuente de coma. Y cultivos sanguíneos en caso de fiebre o sospecha de neuroinfección. Ya cuando hemos asegurado el ABC, tomado las muestras de sangre pertinentes, si está indicado, podemos realizar una tomografía de cráneo, que en el caso de que no haya cefalea previa y que no sospechen neuroinfección, con una tomografía de cráneo simple es suficiente, y esto nos puede aportar información como en este caso, un evento vascular cerebral de todo el territorio de la arteria cerebral media, que ya el doctor Esquivel les preparará esa clase con mayor precisión. Y si está indicado, en el caso de que piensen que van a hacer algo con el paciente y que sospechen de un evento vascular cerebral, pues la realización de una resonancia magnética, si está disponible, consecuencia stroke. Les dejo para su estudio estos cartones que nos dan las pupilas de un coma metabólico, que nos da frecuentemente una miosis reactiva
cómo se encuentran los reflejos oculovestibulares y una respuesta motora adecuada. Lo mismo existe para un coma supratentorial, que se estaría dado con un paciente con pupilas en posición media pero reactivas a la luz, con respuestas oculomotoras vesticulares que tendrá respuesta de decorticación y puede tener una respiración de Cheyne-Stokes. El paciente mesencefálico, más bien con una alteración de tipo mesencefálico, de la conciencia de tipo mesencefálico, estará con pupilas en midriasis fija, es decir, reactivas a la luz, una hiperventilación continua que es aunépsica central y no tendrá aducción ocular y presentará una posición de descerebración. Otro ejemplo de coma, pero más abajo, más caudal, es en la protuberancia, tendrá pupilas reactivas, pupilas puntiformes, reactivas, con una respiración de mal pronóstico, atáxica, sin respuesta motora o flacidez y una respuesta oculocefálica anormal. Y aquí, en esta diapositiva, se ve el resumen de todas las respuestas y reflejos de tallo posible y que ya hemos explicado. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del coma? Hasta arriba puse coma psicógeno y una línea en blanco para que ustedes anoten los comas psicógenos que quieran. Decir coma psicógeno para alguien en realidad es ominoso. Antes deben de haber descartado cualquier otro tipo de patología estructural. Debemos empezar por el hecho de que ustedes siempre le deben de creer al paciente y que el paciente debe de tener algo estructural. Los mismos autores del libro clásico de coma es este axioma lo tomé de ahí, del libro de Plum y Posner. El número de pacientes psicógenos diagnosticados por un médico es directamente proporcional a su grado de ignorancia. Así que ustedes saben cuántos comas psicógenos diagnostican. Este diagnóstico debes dejárselo al experto, al neurólogo, al neurocirujano, que vaya a explorar un paciente y una vez que se hayan descartado múltiples causas de coma. El síndrome de lock-in o síndrome de enclaustramiento. Este es un estado similar al coma que se puede presentar de forma abrupta y se da por destrucción de prácticamente el puente mesencéfalo. Son pacientes que no pueden mover el cuerpo, que no pueden mover los ojos hacia los lados y solo están preservados los movimientos oculares verticales. Abulia y mutismo asinético es un estado que sigue al coma, es decir, pacientes que se han alterado su conciencia, han sido tratados y mejorados y tienen alguna lesión estructural frontal que hace que los pacientes estén abúlicos. Y estado de vegetativo y la muerte cerebral ya lo comentamos previamente. ¿Qué deben hacer ustedes? En base a su valoración previa, su valoración inicial, asegurar la oxigenación, mantener la circulación en el caso de que esté elevada la presión intracraniana y tengan la evidencia de que existe una patología estructural que tenga edema cerebral, deben de bajar por algún modo la presión intracraniana. Se suelen usar diuréticos, ya sea osmóticos o de asa, dependiendo la alteración que tengan. Deben detener las crisis. Si el paciente es epiléptico y hay evidencia de que tenga crisis, deben de detenerlas y deben de impregnar al menos con fenitoína en estado epiléptico, que ya saben que debe de ser lento. La infusión no menos de 30 minutos, diluido en solución salina, que también existen guías para el tratamiento de estos problemas. Si creen que tienen una infección o si tienen una alta sospecha de neuroinfección y no pueden realizar punción lumbar porque no existe tomografía, deben iniciar el tratamiento empírico para neuroinfección que veremos en la próxima clase.
¿Qué exploraciones complementarias deben hacer en los pacientes después de haber realizado una exploración clínica adecuada? Glucemia mediante tira reactiva, gasometría arterial, electrocardiograma, biometría hemática completa, química sanguínea, enzimas cardíacas cuando estén indicadas, cuando sospechen de un infarto agudo del miocardio, examen general de orina, electrolitos séricos completos, urecultivos y hemocultivos. Y de gabinete, tele de tórax, TAC de cráneo, columna cervical cuando estén indicados, un ultrasonido hepático cuando esté indicado, un TAC de cráneo tóraco abdominal también cuando está indicado, y si está indicada la punción lumbar por sospecha de neuroinfección, pues realizarla cuando existe alteración de la conciencia, siempre después de una tomografía y una pruebas toxicológicas si tenemos la la sospecha de que esto haya ocurrido de esa manera. Y aquí les dejo para ustedes, para su vida médica futura, la manera segura de entregar oxígeno. Es decir, les doy, el oxígeno se puede entregar de diferentes maneras al paciente. Por puntas nasales, por máscara simple de oxígeno, por marca de reinhalación persal, que es la mascarilla con reservorio, y mascarilla de no reinhalación con reservorio. Aquí está la forma de entregar oxígeno, el flujo a que lo entregan y el FIO2 que proporciona, porque luego andan indicando oxígeno de manera inapropiada. ¿Qué más debemos seguir haciendo en el paciente? Canalizar una vía periférica grande para mantener una adecuada infusión de cloruro de sodio inicialmente, antes de que sepan que existe alguna alteración. Si saben que existe alguna alteración electrolítica, pues hacer la corrección apropiada, monitorización continua y ritmo de frecuencia del paciente, monitorización de la respiración y de la saturación arterial, medición de la presión arterial cada 2 horas para mantener una presión arterial media entre 80 y 90, que puede incluir el uso de minas, el sondaje vesijal al menos cada 8 horas, hay que poner una vía nasogástrica si no está indicado, y en todo paciente en estado de coma utilizar un inhibidor de bomba de protones para evitar la presencia de úlceras de estrés. Ojo, no usar ranitidina porque hay algunos receptores de histamina en el tálamo y cuando despertemos al paciente vamos a potenciar un probable delirio. El tratamiento, si sospechamos la intoxicación por alguna droga como opiáceos, debemos usar naloxona para revertirlo. Si pensamos que el paciente es alcohólico y requiere de la infusión rápida de solución glucosada por hipoglucemia, debemos previamente suministrar 100 miligramos de tiamina. Si sospechamos de la intoxicación por benzodiazepinas, el antídoto es el flumazenil y debemos de administrarlo. Si sospechamos que el paciente tiene una alteración de hipoglucemia confirmada por tira reactiva al menos o por gasometría, debemos dar una dosis hipertónica de glucosa. Si sospechamos de intoxicación por órganos fosforados o tricíclicos, debemos tener la evidencia de que el paciente se expuso a órganos fosforados o tricíclidos y el antagonista es la fisostigmina. Si no tenemos ni idea de qué fue, pero tenemos la sospecha de que algo por intoxicación ocurrió, podemos hacer un cóctel terapéutico con todo y suministrarlo al paciente. Esto se hace de esta forma porque revertir ese estado es lo urgente. Y en el caso de que tenemos edema cerebral de algún tipo, cuando se trate de un tumor, cuando se trate de edema cerebral citotóxico, usar dexametasona 10 miligramos IV y seguir con 4 miligramos IV cada 6 horas. En el caso de neuroinfección o meningitis, el tratamiento se continúa por 4 días. En el caso de un edema vasogénico, por una ruptura de aneurisma, por un hematoma en expansión, podemos usar manitol o furosemida
a las dosis acá indicadas. Siempre evitar soluciones hipotónicas y glucosas puras. ¿Qué soluciones hipotónicas? Todas aquellas soluciones que contengan glucosa. En el caso de edema cerebral, favorecen el edema cerebral. Siempre usar soluciones salinas. Tratamiento anticonvulsivo: si el paciente llega convulsionando con convulsiones francas, podemos usar diazepam intramuscular hasta 2 gramos por minuto, hasta 20 miligramos, o endovenoso. El clonazepam puede ser usado 1 miligramo por minuto hasta 6 gramos, y en el caso de infusión por fenitoína, 250 miligramos cada 8 horas. Si el paciente llega en cetoacidosis, bueno, hacer las correcciones de insulina, agua y bicarbonato indicadas. Siempre considerar antídotos específicos si hay intoxicaciones, como dijimos, flumacenil o naloxona, restaurar el equilibrio ácido-base, digo esto a manera de resumen, ajustar la temperatura corporal y restaurar el equilibrio electrolítico. Pues eso sería todo. No me despido y no les doy las gracias sin decirles antes que toda esta valoración neurológica y toma de decisiones se debe de realizar en no más de 10 minutos en un cubículo de choque en urgencias. Es decir, representa todo un reto para el médico general, internista, urgenciólogo o neurólogo. Muchas gracias, me despido de ustedes, espero les haya servido esta clase de abordaje del paciente en estado de coma.